Hola, hola estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con Sociales grado octavo y nuestra quinta sesión, los nuevos estados americanos. Así que iniciemos. Vamos a hablar sobre la formación de los estados americanos después de la independencia, cómo fueron que esas naciones empezaron a tomar forma a partir de muchas confrontaciones a nivel político, económico, social. Entonces eso es lo que vamos a trabajar. Primero hay que mirar y hay que tener en cuenta que dentro de esas formaciones de esas naciones, de esas nuevas naciones, su proyecto era de abarcar amplios territorios. Por ejemplo, en el caso de Simón Bolívar con su proyecto de la Gran Colombia, que lastimosamente con el tiempo y por causa de muchas ambiciones de otros políticos venezolanos, ecuatorianos, incluso colombianos, hicieron que esta gran formación latinoamericana o primer inicio de formación latinoamericana se separaran y empezaran a delimitar fronteras como el caso de Venezuela, como el caso de Ecuador. Más adelante ya sería Panamá, ¿listo? Hay que también tener en cuenta que en Latinoamérica se formaron diferentes bloques. Hablamos del bloque portugués, que sería el Imperio del Brasil, que ya sería el tema que ya trabajamos anteriormente, entre muchas otras naciones como Bolivia, más adelante, Argentina, Paraguay. Eso con el tiempo va a ser una dinámica en esta época del siglo XIX, donde estas naciones empiezan a delimitar sus naciones y sus fronteras. En el caso de Estados Unidos es distinto. Ellos tomaron, en el momento en que ellos fueron independientes en 1787, ellos tomaron la decisión de ampliar sus territorios. Ellos desde el momento de ser independientes empezaron a explorar más adelante a ver qué territorios podían conseguir. Hubo también problemas, dificultades. Por ejemplo, la nación mexicana tenía más del 80% del territorio actualmente norteamericano, y por una serie de guerras y confrontaciones Estados Unidos se quedó con lo que actualmente es su territorio. Hay que tener en cuenta que ellos tomaron la decisión de formar una nación donde fuera federalista, donde cada uno de estos estados tuviera su legitimidad política, económica y social. Ese es el proyecto estadounidense, una sociedad federalista. Pero también a través del tiempo empezaron a ocurrir muchas controversias, muchos problemas, muchas guerras. En este caso, la guerra de sucesión de 1861 a 1865, donde los países que hacían, o los estados que hacían parte de los confederados y otros, los estados de la Unión, empezaron a luchar entre ellos. Los mismos norteamericanos empezaron a luchar entre ellos. Y esto, una de las razones más importantes fue la abolición de la esclavitud. Ya en esta época, en el caso de Abraham Lincoln, consideraba que era inaudito que en pleno siglo XIX todavía existiera lo que era la esclavitud, y entonces esto hizo que tanto esclavistas como no esclavistas se confrontaran y lucharan en una de las guerras civiles más famosas, que fue, repito, la Guerra de Sucesión entre los estados confederados y los estados de la Unión. ¿Quiénes ganaron? Los estados de la Unión, y obviamente Abraham Lincoln, como presidente de ese entonces, fue uno de los que en cierta forma impulsó esa política de la no esclavitud. Y el fin de esta guerra de sucesión fue con la muerte, digámoslo así, o uno de los hechos que más en cierta forma tienen en cuenta los norteamericanos, fue el asesinato de Abraham Lincoln. Y esto hizo que, pues lastimosamente, Estados Unidos llegara a un momento de tristeza, porque fue un presidente muy representativo, uno de los presidentes más emblemáticos de la Unión Americana, y por causa de conflictos internos, por causa de los esclavistas y los no esclavistas, hizo que este gran personaje fuera asesinado. Otro elemento muy importante fue el desarrollo de diferentes pensamientos políticos. Cuando ya los países empezaron a tomar forma, empezaron a dividirse en diferentes puntos políticos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos,
los que estaban a favor, como les decía, los que estaban a favor de la esclavitud, los que no estaban, no estaban a favor de la misma. En el caso de Colombia y en algunos países latinoamericanos empezaron a dividirse, digámoslo así, en dos sectores, en el Partido Liberal y en el Partido Conservador. En el caso de Colombia fueron los dos partidos más importantes que en cierta forma marcaron la parada en pleno siglo XIX, incluso en nuestros días. Esto fue un elemento muy importante en esa formación de las naciones americanas, fue la división y la fundación de diferentes sectores políticos, en este caso los partidos políticos liberal y conservador. Para terminar, digámoslo así, los países europeos, al ver que ya no tenían, digámoslo así, sus colonias, en el caso de España no tenía América, en el caso de Inglaterra no tenía la que era Norteamérica, porque eran países o naciones que ya se independizaron, hubo un momento en que estas naciones empezaron nuevamente a rearmarse, nuevamente a hacer proyectos de reconquista hacia estas naciones americanas. Y es ahí donde llegó un gran presidente carismático llamado James Monroe, presidente norteamericano, que en el año de 1823 desarrolla una doctrina llamada la doctrina Monroe, cuyo objetivo es evitar que estas naciones europeas volvieran a retomar las naciones o los nacientes países o naciones americanas. Y él decía que en el momento en que por ejemplo, España, Francia, otras naciones europeas volvieran a retomar ese proyecto de conquista, Estados Unidos estaría a la vanguardia luchando y apoyando a esas naciones para que los europeos no volvieran a utilizar ese proyecto o no volvieran a ni siquiera pensar en volver a retomar estas colonias que eran antiguamente de Europa, en el caso de América, en el caso de las demás naciones en América. O sea, en pocas palabras, ya es la independencia absoluta de todo un continente americano frente al dominio europeo. Muchachos, esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.